Buenos días, saludos a todos los congresistas. Nos complace enormemente dar inicio a este gran evento sanitario, donde nos sumergiremos en diferentes descubrimientos y avances médicos. Este congreso crea un espacio donde convergen diversas disciplinas sanitarias con el propósito de avanzar en el conocimiento. Os damos la bienvenida al segundo Congreso de Avances y Actualización en Ciencia Sanitaria 2025. Estamos emocionados de anunciar la primera ponencia de estas jornadas, de la mano de Andreu, enfermero de atención primaria, desde Islas Baleares. Nos expondrá su visión en su ponencia titulada Más allá de la herida, la persona detrás del paciente. Se explorará la importancia de ver al paciente más allá de su enfermedad o lesión, considerando su historia, emociones y necesidades personales. Deseamos que paséis un rato agradable y os recordamos que podéis ir poniendo todas vuestras preguntas por el chat. Y cuando quieras, Andreu, todo tuyo. Súper. Nada, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, dar las gracias al comité y a la organización del Congreso por invitarme a dar esta pequeña ponencia. Y nada, como ya han dicho, yo soy Andreu, estoy en Mallorca y trabajo tanto en un centro de salud en Capdepera como también desde hace ya casi 2 años que abrí mi propia consulta de tratamiento avanzado de heridas como autónomo. Y bueno, en esta pequeña ponencia pues quería hablar un poco sobre ello, sobre no solo fijarnos en la herida, porque muchas veces por nuestra carga de trabajo, muchas veces por cómo se nos ha enseñado, digamos, a valorar una herida, pues nos centramos demasiado en esa pequeña parte de la persona y obviamos otras cosas que también son muy importantes, no solo para el tratamiento de la herida, sino también muchas veces para prevenir futuras lesiones o que también pueden tener otras alteraciones que se relacionen con esta herida. Por tanto, lo que haremos hoy, ahora, es hacer una pequeña introducción a todo este tema. Luego veremos cómo se valoran y cómo podemos valorar estas heridas, la importancia de no solo centrarse en ellas, sino que también ver más allá, ver toda la persona, hacer un tratamiento y una valoración completa. Y luego hablaremos un poco del acrónimo Evoluciona, que es un acrónimo que me inventé yo, porque muchas veces obviamente hay muchos acrónimos ya en el mercado, se conocen y tienen detrás de ellos evidencia. En este caso no tiene ningún tipo de evidencia, es un acrónimo que yo hice por difundir a veces, por enseñar de esta manera, pero que me gustó la manera en la que se segmenta cada parte de la valoración y para verlo un poco por encima también, pues eso, al final lo podremos ver. Y para hacerlo un poco más entretenido también, lo que haremos es a través de un paciente, es decir, a través de una historia de una persona que tenía una herida, una historia real, veremos poco a poco las diferencias que hay entre centrarse solo en la herida y luego cómo se puede ver una diferencia con un tratamiento pues, más holístico, más general y teniendo en cuenta más cosas de la persona. Y también veremos cómo esta herida le afectaba a su calidad de vida. Por tanto, veremos la importancia también de valorar esa calidad de vida en personas con heridas y cómo le puede afectar a su día a día. Es un caso, o es una paciente que ya, la verdad que he enseñado en algunas formaciones, en algunos congresos, porque es una imagen muy llamativa, es un caso bastante interesante y para el tema que queremos hablar hoy, pues creo que era un buen ejemplo. Nos lo va a contar ella es un nombre ficticio, pero bueno, ella es María, nos va a contar un poco su historia. Ella, todo empezó hace 2 años no, ya hace más tiempo, pero todo empezó con una pequeña herida que le hizo su perro, le subió encima de las piernas y de un arañazo le hizo una pequeña herida en la pierna derecha. Esta herida no cerraba, cada vez iba a más, cada vez aumentaba de tamaño. Ella ya de base tenía una insuficiencia venosa crónica. Esto hacía que pues, tenía esa dificultad para, tener una hemodinámica deficiente y hacía que por esa pequeña herida pues, tuviese un exudado bastante abundante. Con el tiempo la cosa empeoró hasta el punto que cuando me dijeron a mí para hacer la valoración llevaba ya 2 años con esa herida, que obviamente aumentó mucho de tamaño y empeoró con el tiempo. Ya tenía otros problemas asociados, dermatitis, eczema, una sobreinflamación y sobreinfección de la pierna y un exudado muy abundante. Hasta tal punto que ella
ya no salía de casa. También coincidió con el periodo durante el COVID, el confinamiento, etcétera, etcétera, pero ya dejó de salir de casa porque el exudado era tan grande que ella cada mañana cuando se levantaba de la cama tenía que cambiar las sábanas y durante el día tenía que ir ella iba por la casa con un andador y ponía encima del andador sus zapatas, o sea, sus zapatos, y llevaba otros de repuesto, porque cada 20 minutos, media hora, tenía que cambiarse los zapatos porque se le empapaban del exudado. De hecho, incluso se ponía compresas dentro para intentar que le aguantasen un poco más. Pero por todo esto, pues ya no salía de casa, porque tenía miedo a hacerse más daño, que se infectara, le daba vergüenza salir por ese tema, por el exudado y por que a veces decía que tenía mal olor, se veía siempre la mancha, ¿no?, en la zona. Y, pues claro, dejó de ir a hacer sus tareas de siempre, de ir a comprar, de ir a ver a sus amigas y también de ir al campo, porque su hijo tenía un pequeño campo donde tenía caballos, que a ella le gustaba mucho ir, pero dejó, obviamente, de hacer todo esto por el tema de la herida. Y cuando, digamos, luego hablaremos un poco más, haremos una análisis más completa, pero bueno, esto es lo que al principio sabíamos. Y cuando fuimos a verla, lo que vimos es esta pierna. Ahora el vídeo se va a girar, pero bueno, es un fallo del vídeo que siempre se gira, pero para que veáis cómo estaba la pierna el día de la primera valoración. Podéis ver que tenía una dermatitis en toda la zona de la pierna, tenía bastante biofilm y, bueno, todo el perímetro de la pierna tenía herida y le salía humo de esta pierna. Esto es el exudado por la inflamación y la infección que tenía, pues el propio exudado se evaporaba de la superficie de la piel y tenía pues esta pinta, este aspecto. Ella nos cuenta esto, que ya lleva unos 2 años con esta herida, que no le mejora, sino que cada vez va empeorando más. Le pautaron diuréticos, esto ya antes de tener la herida, pues por la insuficiencia venosa crónica muchas veces tenía edema en la pierna y, bueno, se le pautaron, como muchas veces se hace, diuréticos. ¿Qué pasa? Que obviamente cuando tenemos una insuficiencia venosa crónica o un linfedema o patologías de este tipo, los diuréticos no están indicados porque lo que hacen al final es te retiran agua del cuerpo, pero no te solucionan el problema. Así como una insuficiencia cardíaca sí que te ayudan para intentar que el corazón pues, no se esfuerce tanto y mejore la hemodinámica. En pacientes con insuficiencia venosa crónica, que el problema es que las venas pues, son incompetentes, las válvulas ya no se juntan como tocarían y la presión en la zona del tobillo, sobre todo, aumenta mucho. Si nosotros eliminamos o retiramos líquidos del cuerpo, conseguiremos, sobre todo en personas mayores que ya muchas veces no notan cuando se están deshidratando, o lo que lograremos es deshidratar a estas personas, a veces hacer alteraciones a nivel iónico y al final lo que haremos es retirar agua, pero el problema seguirá, porque por gravedad el mismo líquido que había se seguirá manteniendo en la zona, porque por la gravedad, por la incompetencia de las venas, se seguirá manteniendo ese edema. Y lo que también provoca a largo plazo, sobre todo si se usan diuréticos mucho tiempo, es que como cuando aparece el edema, además de agua, digamos, también se filtran diferentes células, diferentes productos al espacio intersticial. Cuando ponemos diuréticos, que muchas veces sí que conseguimos que el agua vuelva al sistema venoso, sí que se quedan estos desechos en el tejido. Lo que provoca a largo plazo es que este tejido se fibrose, pasando a tener una lipodermatosclerosis, que es esta piel típica fuerte que parece una piel de elefante, que ante un edema ya no cede y, por tanto, si tenemos un aumento del edema, como no cede, la presión del agua es tan fuerte que empiezan a aparecer estas heridas. Y esto al final lo que provoca también es pues, ese exudado tan grande que tenía, por ejemplo, María. Uno de los motivos era que ahora veremos después una foto, pero que en la zona donde tenía, o sea, la zona del tobillo,
como ya no puede edematizarse, pues por ahí todo el líquido se pues exuda de manera bastante importante. Esto también muchas veces se llama como una pierna en forma de botella de champán invertida, porque parece pues la zona del gemelo es mucho más ancha y en la zona del tobillo es como muy estrechita, como el cuello de una botella de champán. También nos cuenta que aparte de los diuréticos le pautaron o le pusieron diferentes tipos de apósitos, soluciones, llevaba compresión terapéutica, pero pues eso, probó muchas cosas, le pusieron muchas cosas. La presión terapéutica que llevaba era un sistema de velcros, que luego también veremos lo que son, pero básicamente al principio cuando tenemos un edema, un problema que necesita compresión, se colocan unas vendas, porque las vendas es un sistema temporal que se ajusta o tú puedes ir ajustando dependiendo del perímetro. Unas medias, al final, es un dispositivo ya permanente, porque se usa ya cuando tienes la pierna, digamos, sin edema, para mantener esa compresión en el tiempo. Y el sistema de velcros, digamos que es también otra manera, es otro sistema que se usa de manera permanente, que en lugar de ponerse como una media, se pone mediante velcros y es, en principio, más sencillo de colocar que una media. En este caso, ella llevaba ya un sistema de velcros. Lo que pasa es que llevaba un sistema de velcros que solo le hacía 20 milímetros de mercurio de compresión. Es decir, era una presión muy bajita para su caso, como veremos después. Y lo que nos dice esto, que la pierna le exuda mucho, que no puedes o no quiere salir de casa y que por eso al final le afecta, o nosotros intuimos que le afecta su calidad de vida. Es verdad que ella, pues, como tampoco le resta importancia o intenta, pues tampoco, no es que esté o no se vea deprimida, pero sí que se ven cosas como, pues eso, que le gustaría ir a ver a sus caballos, que le gustaría salir, pero que por el tema de la herida y sobre todo lo que le preocupa más, el exudado, pues no puede salir casi de casa. Y al final, pues, digamos que ella se siente como esta imagen. Esta imagen no pude encontrar quién es el autor, parece ser que es bueno, aquí sale el nombre, J. Rose, pero lo que encontré es que es un dibujo que le pidieron hacer a una persona con una enfermedad crónica, no era una herida, pero era una enfermedad crónica, y le pidieron que dibujase lo que ella sentía o lo que le provocaba tener esta enfermedad en su vida. Y ella al final lo que dibujó se dibujó a ella en una habitación gris, como si fuera pues eso, una habitación triste, sin alegría, que tenía una sola ventana que sí que podía ver el exterior, o sea, la felicidad, la libertad y todo lo bueno, digamos, de la vida, pero esta enfermedad le tenía encerrada dentro de esta habitación. No podía salir a lo que ella le gustaba o no podía ver más allá de lo que ella quería. Y si nos fijamos en el suelo, son cosas que ella ha ido perdiendo o fue perdiendo debido a esta enfermedad, como por ejemplo familia, amigos, la independencia, el dinero, su trabajo, su casa, sueños, viajes, diversión y esperanzas. Y esta imagen realmente a mí siempre, muchas veces la enseño porque creo que también es, pues se puede identificar mucha gente con heridas porque aunque no nos demos cuenta o a veces pues no estemos o no lo veamos, la gente que tiene sobre todo heridas pues que son muy complejas, que se cronifican durante el tiempo o que llevan mucho tiempo abierta, como la de, por ejemplo, María, al final se sienten así, porque te van contando sus cosas, sus problemas y te das cuenta que muchas veces pierden tiempo para ir a centro de salud a curarse o si tienen familia pues, que tienen que acompañarlos, tienen que dejar el trabajo para hacer esto. A veces tienen que tener cuidadores para también ayudarlos en el día a día y por ese problema con tener una herida, que a veces pues, a la gente no le gusta que se vea un apósito o un vendaje o que huela mal o que tenga mucho exudado y que se vea cómo cae ese exudado, pues mucha gente ya evita salir de casa, hacer una vida social, etcétera, etcétera, por ese miedo. Incluso también tenemos que tener en cuenta que hay gente joven que tiene estos problemas y puede verse también muy comprometido el hecho de, pues eso, el ocio, salir de casa, tener una vida que, digamos, es más normal. Por tanto, esto lo tenemos que tener en cuenta, afecta bastante y en el caso de María, pues sí que básicamente ella lo que se sentía era de esta manera. Por tanto,
lo que nos decía ella cuando hablamos con ella y le hicimos la valoración es que vimos muchos cambios de tratamiento, pasó por diferentes profesionales, estaba a medio camino entre el centro de salud y la unidad de heridas del hospital, y en este camino había muchos cambios de tratamiento. A veces en el centro de salud le hacían un cambio, a veces en la unidad de heridas otro cambio, y ella veía que cada persona tenía su manera de pensar, su manera de tratar esa herida, que muchas veces eran contradictorios, y pues con el paso de estos 2 años probó casi todo tipo de apósitos, casi todo tipo de vendajes, es decir, probó de todo. Y lo que hemos dicho, había muchas opiniones diferentes. Esto lo que provocó al final es que en casa, cuando nosotros fuimos, tenía varias cajas grandes de cartón llenas de apósitos de diferentes marcas, de diferentes usos, de todo. Sobre todo eran apósitos absorbentes, alginatos, hidrocoloides, espumas, superabsorbentes, tenía de todo. Parecía una farmacia, porque a veces le pautaban un material, ella lo iba, o su hijo lo iba a buscar a la farmacia, ese material lo usaba 2 o 3 veces y le cambiaban a otro, y claro, a lo mejor le ponían en la tarjeta para un mes y le daban apósitos para un mes y luego lo usaba poco tiempo. Y al final era eso, que se iban acumulando apósitos en su casa, materiales, que obviamente esto, además de ser contraproducente, era un gasto importante. Y ella, pues lo que veía era que tenía un empeoramiento de la lesión, que la lesión no mejoraba, que la gente se centraba también mucho en la herida, no veía más allá. Por ejemplo, hemos dicho que ella tenía insuficiencia venosa crónica, pero nadie miró que uno de los problemas que tenía y que se relacionaba con esta insuficiencia venosa era que de joven, cuando tenía unos 20 años, tuvo un accidente de moto, se cayó con la moto y se rompió el tobillo de donde tiene la herida. La operaron, pero bueno, la operación no fue muy bien y ella perdió bastante movilidad en ese tobillo. Es decir, para hacer la dorsiflexión le costaba bastante. No tenía buena movilidad y esto hacía que su biomecánica para caminar pues ya se veía afectada. Siempre caminaba un poquito, digamos, coja y con el tobillo bastante rígido. Como ya sabemos, una de las bombas musculares más importantes y una de las funciones que tenemos al caminar es que cuando caminamos y hacemos este movimiento de tobillo es también mover la sangre hacia arriba. Por tanto, ayudamos a invertir esa presión que hace la gravedad y que tenemos en las venas cuando caminamos. ¿Qué pasa? Es que si nosotros ya caminamos mal, no tenemos una buena biomecánica, hace que esa presión se mantenga demasiado elevada durante el tiempo, porque no conseguimos movilizar bien el gemelo, el tobillo, digamos que empeoramos esa función que tenemos, que es la de revertir esa presión. Y además ella tenía cierta obesidad y bueno, con los años obviamente todo esto empeoró, pero nadie nunca, digamos, intentó mejorar esa biomecánica o intentar que caminase un poco mejor. Y como hemos dicho, pues al final todo estaba centrado en un tratamiento centrado en el problema o centrado en el síntoma, es decir, tiene mucho exudado, pues ponemos un apósito más absorbente o ponemos varias capas, pero no nos estamos centrando en el problema principal, o sea, en el problema. Yo siempre digo, sobre todo con este caso, que es como si nosotros tenemos goteras en casa y en lugar de tapar el agujero para que no caiga más agua, lo que hacemos es poner un cubo para coger el agua. Conseguiremos que no nos moje el suelo hasta que el cubo esté lleno de agua y empiece a rebosar, pero seguirá cayendo agua. Por tanto, en este caso, al poner muchos apósitos absorbentes, sí que durante un tiempo conseguiremos que no moje más allá del apósito, pero el exudado va a seguir estando igual. Y además, cuando el apósito se sature, empezará a caer el exudado fuera. Por tanto, aquí lo que teníamos que hacer era, sobre todo, aplicar una compresión adecuada a su problema, para así revertir esa presión que hacía la sangre y mejorar esa hemodinamia. Tampoco se valora su calidad de vida, esto muchas veces no se hace. Ya hay bastantes cuestionarios para evaluar la calidad de vida en personas con heridas, pero muchas veces aún no se utilizan y tampoco se valoró el dolor ni la autonomía que había perdido, etcétera, etcétera. Por tanto, muchas veces lo que pasa es esto. En esta imagen
representa un poco lo que muchas veces nos pasa, que el paciente viene y nos enseña el dedo o la herida y nosotros pues nos fijamos solo en la parte esta pequeña que nos enseña, pero no nos damos cuenta que a veces también nos está señalando otras cosas. Se está señalando a ella, a la persona que hay detrás de esta herida, que pues muchas veces también tenemos que tener en cuenta, también tenemos que valorar, porque la herida es una cosa que obviamente tenemos que tratar, pero detrás de esta herida hay una persona que también tendrá sus necesidades y que también habrá cosas de esta persona que afecten a esta herida. Por tanto, no nos tenemos que centrar solo en valorar esa herida, sino también ver más allá, ver toda la persona, no solo a nivel psicológico o humano, sino también otras cosas que con un examen físico podemos observar que también pueden estar relacionadas o nos pueden ayudar un poco más en el tratamiento. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es, pues eso, dejar un poco el tratamiento que tenía hasta ahora, la valoración, y vamos a hacer una valoración un poco más completa. Y empezaríamos con el cuestionario, la valoración de la calidad de vida. En este caso, nosotros usamos el Wound Quality of Life, que es un cuestionario sobre la calidad de vida en pacientes con heridas crónicas, que está validado al español. Es uno de los pocos que ya tiene una traducción al español y está validado. Y básicamente lo que hace es... ¿se ve? Aquí ahora se ve esto. Lo que hace es una batería de preguntas, en total son 17, donde pues, le vas preguntando al paciente la afectación que le está provocando la herida en su día a día, entre nada o mucho. Luego se puntúa. Nada sería un 0 y mucho sería 4 puntos. Cuando has hecho todas las preguntas, haces la media y te sale la media que es su afectación en la calidad de vida con esta herida. En este caso, María, el primer día que la vimos, pues vemos que su afectación o que la herida le afectaba mucho a su calidad de vida, porque el máximo eran 4 puntos, ella tenía un 3,6, por tanto, tenía una afectación bastante importante. Y si nos fijamos un poco en toda la valoración, pues al final casi todo era mucho. Es decir, tenía un exudado molesto en la herida, no podía dormir bien por el exudado porque también le mojaba la cama. El tratamiento de la herida le era muy molesto porque eso, le cambiaban de apósitos, llevaba el vendaje pero no le era suficiente y le molestaba, estaba decaída, tenía siempre miedo de que le empeorara, es decir, casi todo siempre, me dijo mucho, excepto 4 cositas que dijo que no le afectaban tanto, pero la afectación era muy importante. Por tanto, aquí ya tenemos que hacer un poco, no solo el tratamiento de la herida, sino intentar adecuar ese tratamiento para que también mejore su calidad de vida, porque muchas veces podemos hacer tratamientos que a lo mejor son idóneos para mejorar esa herida, pero que para la persona pueden ser, le pueden causar un problema o puede ser un tratamiento que para ella no es el más adecuado, por lo que sea, porque a lo mejor trabaja y llevar un vendaje muy grande, pues no le irá bien o no podrá trabajar a gusto, no podrá caminar bien, etcétera, etcétera. Pues tenemos que intentar conseguir un tratamiento adecuado, pero que tampoco el tratamiento le baja su calidad de vida. Tenemos que jugar también con eso, que muchas veces es complicado y a veces tienen que aceptar también, por ejemplo, ella tuvo que aceptar al principio pues el tratamiento que le pusimos, que no era el más cómodo, pero con el tiempo ya, cuando mejoró, sí que ya lo tuvimos en cuenta y fuimos cambiando ese tratamiento para hacerlo más cómodo para su día a día. Y este es el primer día lo que vimos. Ya os digo, esto es lo típico de la pierna en forma de botella de champaña invertida. La zona del gemelo mucho más ancha, porque sí que tiene esa distensibilidad, pero la zona del tobillo, como ya tiene esa fibrosis, tiene el tejido tan duro que ya no se dematiza con el tiempo. Por tanto, o con el tiempo o no se dematiza. Por tanto, cuando hay ese aumento de presión o cuando hay una herida, el cuerpo lo que hace, o el líquido, lo que hace es aprovechar ese pequeño agujero para salir. Porque como no se dematiza y hay mucho líquido, pues empieza a salir. ¿Qué pasó? Que tenía una dermatitis muy importante en todo el perímetro, aquí sobre todo donde llevaba los apósitos y llevaba todo el material, que como veis, como no era suficiente o no era eficiente, tenía una dermatitis muy importante por el exudado. Vemos aquí que hay biofilm, hay un tejido así blanquecino que era biofilm,
y luego tenemos estos pequeños gránulos por toda la pierna, que esto es papilomatosis. Esto suele aparecer cuando hay una sobreinfección o una sobreinflamación de los tejidos, que aparece como estos pequeños granitos que parece como una lengua, y es pues muy típico en estos casos. También vemos en el pie, vemos que tiene el tobillo pues un poco con una forma un poco anatómica. Esto es por eso, por la lesión del tobillo que tuvo, que pues ya no tenía una buena biomecánica y esto le afectaba a la hora de caminar. Y si os fijáis, aquí también está el zapato que llevaba con las compresas dentro, porque ya digo, no podía caminar sin las compresas, porque si no, pues tenía que cambiarse los zapatos cada 2x3. Y lo que hicimos después de la valoración, vimos que no tenía ningún problema a nivel arterial, que sobre todo era a nivel venoso, pues decidimos hacerle un fomento con antimicrobiano, en este caso con ácido cloroso, para intentar descontaminar al máximo toda esa pierna, todo ese lecho. Ya había estado 7 días con antibiótico, por tanto ya había estado tratada con antibiótico oral. Le pusimos vendas de zinc. En este caso son unas vendas que ya están impregnadas en óxido de zinc. Son unas vendas muy poco elásticas, es decir, tienen una elasticidad del 10%, son muy rígidas, y esto ayuda a que cuando la persona camina, la presión de trabajo que hacen estas vendas es muy grande. Por tanto, lo que conseguimos es que cuando la persona camina, que esto es importante, fomentar que camine, el retorno venoso es muy grande. Conseguimos que los gemelos trabajen muy bien, que toda la pantorrilla trabaje muy bien y que la presión de las venas se reduzca muchísimo. Por tanto, ayudamos mucho a la hemodinámica venosa. En este caso era importante por eso, porque como ella no flexionaba bien el tobillo, teníamos que intentar también aumentar un poco esa presión de alguna manera. Y el óxido de zinc, lo que conseguimos con él es que es un producto que es astringente, por tanto, por toda esa piel que estaba con ese eczema, con esa dermatitis, lo aliviaría bastante, y también es antiinflamatorio. Por tanto, es una combinación muy buena en su caso. Y luego encima le pusimos esta vendaje de algodón para homogeneizar un poco la pierna. Como tiene esa forma de botella de champán invertida, si no le ponemos nada para homogeneizar, sería una pierna así más o menos. Y en esta zona de aquí, la presión de la venda que después pondremos encima sería mucho más alta que la de aquí. Esto al final por física, cuando más pequeño es el perímetro, a la misma fuerza que tú aplicas con el vendaje, más presionarás. Y claro, tampoco queremos que aquí haya una presión muy, muy alta y aquí muy baja, porque no es lo correcto. Tiene que ser una presión decreciente, pero suave. Y encima lo que pusimos fue un vendaje de corta tracción. Es un vendaje más elástico que este, y lo que hace es aumentar la presión también de reposo. Aumentar la presión de trabajo, pero también la de reposo, para que cuando no se mueva, cuando esté sentada o lo que sea, la presión también sea un poco más elevada y no solo tenga este tipo de vendaje. Es verdad que esta técnica o la combinación de ambos vendajes puede ser peligrosa, porque este vendaje cuando se seca es muy rígido, no es como un yeso, pero sí que es bastante rígido, y puede hacer pequeñas heridas, a veces puede molestar o puede ser iatrogénico. Por tanto, no siempre se recomienda hacer, pero si se sabe aplicar, pues es una buena técnica. Aunque es verdad que hoy en día ya han salido kits que lo que hacen es combinar ambas cosas. Combinan una primera capa que puede ser de zinc o de calamina, que la calamina es, además de las propiedades del zinc, también alivia el picor. Por tanto, si hay una persona con picor, con las vendas de calamina le puede ayudar. Y encima llevan una venda cohesiva de corta tracción para hacer pues eso, la combinación de ambos productos, y es mucho más segura y mucho más sencilla de colocar. En este caso usamos este tipo al principio. Y lo que vimos en 24 horas fue pasar de esta pierna, de este lecho, a este. Es decir, aquí ya vemos mucho mejor aspecto, ya tenemos mucha mejor delimitada la zona de la herida, y esa papilomatosis había desaparecido. Como hemos puesto esta compresión, esa sobreinflamación de los tejidos desapareció. Y ya pudimos ver un poco más que tampoco era tan profunda la zona de la herida. Aquí parece que la herida es bastante profunda, o es más profunda de lo que parece,
pero no es que sea profunda, sino que el tejido de alrededor se había inflamado tanto que parecía pues profunda, pero que realmente no tenía tanta profundidad. Solo eran heridas superficiales, lo que pasa es que tenía pues heridas superficiales en toda la pierna. Y como ya digo, esto fue 24 horas después, porque como era la primera vez que poníamos este vendaje, pues queríamos controlar qué tal iba tras 24 horas. Y luego es verdad que poco a poco fuimos aumentando el tiempo hasta pasar a realizar un cambio de vendaje cada semana. Ella tenía curas a diario hasta ese día y conseguimos que mediante la compresión pues pasara de 24, o sea, cambios cada día a cambios cada semana. Por tanto, también para ella fue mucho mejor porque pues no tenía que estar esperando cada día que vinieran a curarla, estaba más tranquila. Y una cosa importante fue, que de hecho fue lo que más me impactó cuando fui a verla al día siguiente, es que cuando le pregunté a ver qué tal estaba, cómo había ido, me dijo que estaba muy contenta porque era la primera vez en casi 2 años que no había tenido que cambiar las sábanas de la cama y que no se tenía que cambiar los zapatos, que hasta ese momento, a lo mejor habían pasado 24 horas, pues había llevado los mismos zapatos, las mismas zapatillas y no había tenido ningún tipo de exudado y que en la cama había podido dormir sin problema. Por tanto, ya solo con eso ella ya estaba mucho más contenta, estaba ya bastante más feliz porque había cambiado bastante una de sus preocupaciones principales, que era mojar todo el tiempo todo, y pues eso, estaba mucho más contenta. Y esto fue a las 2 semanas. A las 2 semanas le volvimos a pasar el cuestionario, el Wound Quality of Life, y como podéis ver, casi todas las cosas bajaron de mucho a nada. Sí que es verdad que había cosas que se mantenían un poco altas, como por ejemplo el tratamiento de la herida me está resultando muy molesto. Esto dijo que más o menos, pues al final no es cómodo llevar este tipo de vendaje. No es cómodo, sobre todo para una persona mayor tampoco lo es, pero ella lo aceptaba porque como vio el cambio, pues lo aceptó sin problemas. También seguía un poco preocupada por la herida, pero eso al final llevaba 2 años con la herida y seguía estando un poco preocupada, tenía miedo a golpearse. Para moverse, no solo por la herida, sino por el vendaje, tenía un poco de dificultad. Y para subir escaleras también le costaba un poquito, pero por lo mismo, por el vendaje que era un poco molesto. Pero si nos fijamos, pues pasamos de 3,6 a 0,5. Por tanto, la afectación de la herida a su calidad de vida había bajado muchísimo. Ya era una persona diferente a las 2 semanas, empezó a salir de casa, al campo sí que no fue, hasta que no estuvo curada por miedo a una infección o a golpearse, pero sí que empezó a ir a comprar, a salir, a hacer una vida un poco más normal. Y pues eso, ella se sentía mucho más contenta, además no se sentía mal cuando iban a verla, amigos o familia, porque pues eso, no tenía ese exudado que se tenía que cambiar los zapatos, le daba un poco de vergüenza, y a partir de ese momento, pues como ya no tenía ese exudado, se controló perfectamente, pues ya también eso cambió y pudo hacer una vida un poco más, pues lo anterior a como la tenía hace 2 años. Y en 24 días ya tuvo la pierna completamente cicatrizada, ya tenía la pierna sin ningún tipo de herida, sin esa dermatitis ni ese eczema, y lo que hicimos fue colocar un sistema de compresión adecuado a sus necesidades. Este es el sistema que le pusimos, este es un sistema similar al que ella llevaba. La diferencia es que el que ella llevaba, pues como hemos dicho, solo llegaba a 20 milímetros de mercurio, que era una presión muy baja. Ella necesitaba presiones de 40, 50 como mínimo. Y este sistema, lo bueno que tiene es que dependiendo de cuánto lo estires, te hace más o menos presión. Puede ser desde 20 a 50. Por tanto, nosotros, esto sí que es importante, le enseñamos a colocarse el sistema bien puesto, porque muchas veces tampoco se lo ponía bien al principio, al que llevaba anteriormente, se lo ponía como quería, a la hora que quería, y a veces, obviamente, pues no se lo ponía o era un poco despreocupada en ese tema. Y nosotros le insistimos bastante en ese tema, en que se pusiera el sistema por la mañana cuando se levantaba, que se lo quitase por la noche y que se lo pusiera con la compresión adecuada. A veces es complicado porque, sobre todo gente mayor que ya tiene problemas de fuerza o que en las manos pues ya le cuesta más
pues puede ser complicado ponerse la presión adecuada, pero pues eso, le enseñamos a ponérselo, también a su hijo, que si iba a verla, que lo revisara, y a partir de ese día, pues ella empezó a colocarse y entendió también la necesidad de llevarlo, que no era tan incómodo como un vendaje, que ya no tenía ese exudado, por tanto, tenía ventajas, y empezó a eso, a llevar el sistema de compresión. Y también lo importante es que empezó o ya supo detectar cuando la cosa empeoraba. A veces por una pequeña herida, por un golpe o lo que sea, se hacía una pequeña herida y enseguida ya llamaba a centro de salud diciendo me está empezando a salir otra vez una herida o me ha salido una ampolla, una aflictena, lo que sea. Ya avisaba enseguida. No esperaba, como antes, a que la herida fuera grande, sino que ya enseguida pues llamaba para empezar con el tratamiento lo antes posible. Por tanto, en este caso no solo tratamos la herida desde la base, sino también enseñamos y educamos a la persona y a su entorno para poder prevenir futuras lesiones y saber hacer autocuidado, que también es muy importante que ellos mismos se sepan cuidar y sepan cómo tratar un poco sus patologías antes de que empeoren. Y si vemos la diferencia entre las dos visiones que había en ese momento, pues la visión puesta en la herida, al final el tratamiento estaba muy orientado a los síntomas, hubo un empeoramiento progresivo durante ese tiempo, el gasto sanitario fue muy elevado y el gasto humano en este caso también, porque había una gran afectación en su calidad de vida. El gasto sanitario al final, ya digo, mucho tiempo de enfermería, de ir a su casa a curarla, productos que se usaron, etcétera, etcétera. Ella perdió totalmente la autonomía y, de hecho, en el tratamiento de su herida o en el tratamiento de su patología también perdió su autonomía porque no entendía ni sabía cómo afrontar esos problemas y al final también perdió bastante la confianza con los médicos, con la enfermería, con todo el mundo, porque, por eso, ella misma, y muchas veces esto pasa, los propios pacientes ven cuando hay que una persona dice una cosa, la otra tiene otra opinión, te cambian el tratamiento, cuando ven que no hay una lógica o que no se sigue una pauta, digamos, que todo el mundo sigue lo mismo, al final pierden confianza, sobre todo si ven que empeora. Por tanto, ponernos en la visión de la persona, al final tratamos y vemos la causa del problema y ponemos tratamiento a eso. Puede ser que al principio el gasto sea mayor, por ejemplo, las ventas de óxido de zinc o el sistema de velcros son productos que son más caros que otros, pero que a la larga, como te evita muchos problemas, te acorta mucho el tiempo de tratamiento, etcétera, etcétera, son mucho más eficientes, pues a la larga reducir el gasto, es decir, ahorrar mucho dinero. Se mejoró mucho la calidad de vida de esta persona, obviamente, esto fue bastante rápido. Aumentó su autonomía de cuidados porque ya empezó, por eso, a saber, a cuidarse ella misma, entendió el problema y entendió cómo tratarse y ganó mucha confianza en el profesional porque vio que pues, se seguía una pauta, funcionaba, todo el mundo a partir de ese momento se siguió, digamos, el mismo protocolo, el mismo tratamiento y, pues, obviamente, cuando vio que las cosas mejoraban y confió en el profesional que estaba tratando en ese momento, también aumentó mucho su adherencia, porque si tú me dices que esto funciona y he visto que lo que has hecho hasta ahora funcionaba, pues yo te creo más y voy a hacerlo por mi bien, porque muchas veces pasan un poco de las cosas, hay personas que son más cumplidoras y hay personas que son menos, pero si tienen confianza contigo, obviamente la adherencia muchas veces será mucho mayor. Y aquí os quería hablar un poco de las diferentes maneras que tenemos a la hora de valorar heridas. Seguramente habréis oído hablar del TIME, es un acrónimo que se usa desde hace ya mucho tiempo, de los primeros acrónimos que hubo en heridas, y lo que hace es, pues te da una pauta o te dice cómo valorar una herida, es decir, la T sería el tejido, la I, inflamación, infección, valorar si hay inflamación, si hay infección. La M sería la humedad, valorar si hay exudado, si la herida está seca, si está húmeda. Y la E sería la zona perilesional. ¿Qué pasa? Que obviamente este es un acrónimo bastante antiguo y los tiempos van cambiando, van saliendo pues, otras maneras de valorar heridas
y lo que se ha visto es que al final se queda como muy centrado en lo que hemos dicho, en la herida. No tiene en cuenta la persona que hay detrás, no tiene en cuenta muchos otros factores y hace que, sobre todo cuando un profesional, una enfermera, pues no tiene mucha experiencia o no ha tratado muchas heridas y decide usar el time para hacer una valoración de una herida, pues esta valoración muchas veces se queda muy corta, porque es lo que decimos, se queda solo en lo que es la herida, no más allá. Por eso, durante los últimos años se ha actualizado, ahora es timers, porque también han añadido la R de regeneración y la S de factores sociales. También, y aquí han entrado un poco en otros factores que no son solo la herida, que también se tienen que tener en cuenta y que también afectan a estas personas y también ayudan a valorar una herida. Por tanto, sí que como recomendación, siempre es mejor usar acrónimos si os gustan o si queréis usar un acrónimo para valorar una herida, que tengan en cuenta más factores que no solo sean el factor de la herida, que sean un poco más completos. Y uno de los más completos que existen hoy en día es el Dominate, que es un acrónimo pues, mucho más amplio, más holístico, y que básicamente es la D sería debridamiento, es decir, nos dice si hay que debridar o no, si hay tejido desvitalizado, valorar ese tejido. La O es la descarga de presión. Esto es muy importante porque lo que nos dice es no te centres en los síntomas. Hay mucho exudado, vale. Si nosotros no lo tenemos en cuenta, pues haremos eso, pondremos una apósito absorbente. Pero aquí nos dice, oye, vale, pon una apósito absorbente si quieres, pero descarga la presión, quita el problema. El problema es una hipertensión venosa porque las venas son incompetentes. Necesitarás compresión para quitar este problema. O tienes una úlcera por presión y tú le pones un apósito, vale. Pero si tú no descargas la presión, si tú no alivias la presión a la que está sometida esa zona, si tú no le pones un cojín antiescaras, un colchón antiescaras, haces cambios posturales, esta herida y el problema seguirá estando ahí. Por tanto, estaremos haciendo un tratamiento de los síntomas, pero no de la causa. Por tanto, aquí nos recuerda esto de siempre tratar la causa, siempre eliminar el problema, que creo que es una cosa muy importante. Luego la M es un poco más compleja que la del time, por ejemplo, porque es humedad, malignidad, medicación y salud mental. Es decir, valorar si hay mucha humedad o muy poca, como el time, pero aquí también ya nos centra también en si pues, puede ser una lesión maligna, es decir, es una lesión que ha aparecido en una cicatriz antigua, pues puede ser que sea una lesión que esté malignizada. O es una herida que lleva mucho tiempo abierta, más de 6 meses o un par de años, y a pesar de un buen tratamiento la herida no mejora, pues también tenemos que pensar que puede ser una úlcera tumoral. Luego la medicación, porque sabemos que hay medicación que puede favorecer la aparición de heridas o puede hacer que se retrase la cicatrización de heridas, como los antiinflamatorios, corticoides, etcétera, etcétera. Y luego la salud mental, también valorar la salud mental de cada persona, porque hay veces que se hacen ellos mismos heridas y por tanto tenemos que valorarlo. Y también valorar si la salud mental puede afectar a esta herida, hacer la valoración de la calidad de vida también, etcétera, etcétera. Luego la I sería igual, infección e inflamación, sería igual que el time, más o menos. La N sería nutrición, también fijarnos en la nutrición del paciente, si necesita una corrección, si necesita algún cambio en el tratamiento. A veces se recomienda arginina en pacientes con desnutrición o que pueden tener un beneficio con ciertos tipos de proteínas. Luego también valorar la insuficiencia arterial, sobre todo a nivel de miembros inferiores. Muchas veces intentamos curar una herida y vemos que no mejora, pero no nos hemos dado cuenta que a lo mejor tiene una arteriopatía, tiene una isquemia. Que esto hará que si no llega sangre, pues obviamente nos va a costar mucho que cicatrice. Y por eso es importante hacer un ITB, mirar la presión transcutánea de oxígeno, un índice de dedo brazo, valorar de alguna manera si hay una insuficiencia arterial, porque muchas veces pueden ser pacientes, digamos, asintomáticos, que no tengan claudicación, que a primera vista no parece que tengan una arteriopatía, pero que tengan cierto grado de arteriopatía. Y cuando les aparece una herida, como en esa zona hay un requerimiento de oxígeno mucho más elevada para, digamos, curar esa zona, el cuerpo necesita pues, más nutrientes, más oxígeno, más sangre. Si ya iba justa
cuando no tenía una herida y ahora que necesita un incremento, pues no le llega más sangre, obviamente será una herida que puede ser que empeore con el tiempo y que y cree una isquemia, una necrosis, o que sea muy complicada cicatrizar. Por tanto, tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que intentar ponerle remedio si hay una insuficiencia arterial. Luego la T sería terapias avanzadas, es decir, pues ya si hay una arteriopatía, si hay diferentes problemas, pues tener en cuenta que hay terapias, digamos, avanzadas, como puede ser presión negativa, cámara hiperbárica, injertos, etcétera, etcétera. Es decir, terapias que ya normalmente se tienen que hacer en consultas especializadas o avanzadas, a veces no. Por ejemplo, presión negativa se puede hacer también en la atención primaria. Muchas veces hay centros que hacen injertos en sello, es decir, tener en cuenta estas cosas. Y luego la E lo que nos dice es edema, educación, es decir, tener en cuenta que si hay un edema, saber por qué aparece este edema, si es por insuficiencia cardíaca, si es por una insuficiencia venosa o si es ocupacional, que a veces la gente está mucho tiempo sentada sin moverse, pues también tienen ese edema, pues tenerlo en cuenta y ponerle remedio. Y también la educación al paciente. Esto también es muy importante porque muchas veces, pues eso, tratamos la herida, pero no explicamos al paciente, a la persona, qué le estamos poniendo a esa herida, qué tiene que hacer él o ella después. Pues eso, tienes que llevar compresión durante toda tu vida. Pues explicarle por qué es importante, qué tipo de compresión, cada cuánto tiempo se tiene que cambiar y tiene que sustituir esas medias de compresión, cómo las tiene que lavar, etcétera, etcétera. Y por eso, al final, educar también a su entorno para que vean antes de tiempo que la cosa va a empeorar, que entiendan que, por ejemplo, no es bueno dormir en un sillón porque sí, porque hay gente que, pues, a lo mejor por pereza o porque está más cómoda en un sillón, después no va a la cama y esto al final también puede provocar lesiones a nivel de miembros inferiores, úlceras por presión, etcétera, etcétera. Es decir, sobre todo, hacer mucho trabajo de educación sanitaria en pacientes con heridas, sobre todo complejas, porque muchas veces esta será la diferencia entre lesiones recurrentes o lesiones que ya no se vuelven que no vuelven a aparecer. Y luego, esto es lo que hemos dicho al principio, os quería hablar de este acrónimo, que ya digo, no tiene ningún tipo de evidencia, pero que creo que también facilita, es bastante sencillo de seguir o de realizar y, por tanto, bueno, os lo quería enseñar, que es el acrónimo Evoluciona, que básicamente es muy parecido al Dominate, pero con algunos cambios que puse. Y la E sería el entorno del paciente, es decir, evaluar el contexto social de la persona, si tiene, cómo está su economía, más o menos. Obviamente no le voy a preguntar cuánto dinero tiene en el banco, pero saber más o menos si se puede permitir según qué tipo de materiales, según qué tipo de productos. Saber si tiene, pues, apoyo familiar, apoyo social, amigos, etcétera, etcétera. Y si tiene, pues, también situación laboral, persona jubilada, trabaja, también para saber, pues, adaptarte un poco. Si es una persona que trabaja y se mueve mucho o lo que sea, pues a lo mejor poner una compresión muy rígida o un vendaje muy grande puede ser que le moleste bastante en su día a día. Por tanto, tenemos que intentar, pues, buscar la manera de poner la compresión sin que tampoco repercuta, pues, en su día a día. O, por ejemplo, hay casos de... puede necesitar una talonera para prevención de lesiones en talón o porque tiene una herida, pero para prevenir un empeoramiento. Y hay taloneras de aire que son muy buenas, pero que son caras, que te pueden costar 300, 400 euros. ¿Qué pasa? Tenemos que saber si la persona la puede pagar. Si lo puede pagar, perfecto. Si no, tenemos que buscar alternativas. Y hay alternativas que son también de aire y que valen 20, 25 euros, que obviamente los materiales son mucho más asequibles, seguramente duren menos tiempo, se rompan antes de tiempo, pero que una persona que a lo mejor no tiene los recursos para pagarse una talonera de 400 euros, pues tiene esa opción más económica que también le va a ayudar. Y, por tanto, mejor eso que no poner nada y que mantenga la presión en el talón. Luego está la vitalidad del paciente, es decir, un poco el estado general de la persona, su edad, qué tipo de patologías ya tiene, porque también muchas veces se pueden relacionar, estado nutricional, actividad física y también hábitos. Una persona que fuma, alcohol, otras drogas, también esto repercute en su herida. Por tanto, si es una persona fumadora,
por ejemplo, tenemos que intentar evitar o tenemos que intentar que reduzca este hábito. Incluso hay heridas que están íntimamente relacionadas con el tabaco. Por ejemplo, hay la vasculopatía livedoide, es una patología que puede tener diferentes orígenes, pero uno de los orígenes es el tabaco. Por tanto, si la persona fuma y tiene este tipo de herida, por muy buen tratamiento que hagamos, podemos conseguir cerrar esa herida, pero en un par de años, un par de semanas o meses, volverá a aparecer, porque seguirá con el hábito que provocó la herida. Por tanto, tenemos que educar al paciente y hacerle entender que se tiene que quitar, por ejemplo, en este caso, el tabaco, para que la herida cierre y para que no vuelva a tener ese tipo de heridas. Por tanto, también eso es importante tenerlo en cuenta. Luego haremos la observación sistémica, no solo nos centraremos en la herida, sino en toda la persona, en todo el cuerpo, para, pues eso, tener en cuenta o detectar pues, si hay una infección sistémica, si hay otras enfermedades crónicas o hay alteraciones que puedan afectar a la cicatrización. Por ejemplo, en el caso de María, el hecho de tener esa mala biomecánica en el pie le afectaba a la herida, por tanto, tenemos que trabajarlo. En su caso, lo que hicimos fue darle una goma de estas que se usa en gimnasia, bastante flexible, y le dijimos que cuando pudiese, durante el día se sentara, hiciera ejercicio con el tobillo para mover esa goma con poca resistencia, pero bueno, que mejorará un poco esa flexibilidad y ese movimiento a nivel de tobillo. Luego localizaremos la lesión, veremos dónde está la lesión, qué tejidos están afectados. Y una cosa importante es el umbral del dolor, que esto muchas veces no se tiene en cuenta de manera explícita en los acrónimos, pero es también algo, y es de las cosas que más afectan a la persona que tiene heridas, es el dolor. Hay que saber qué tipo de dolor tiene, podemos utilizar diferentes tipos de escalas y es muy importante tratar ese dolor, porque si una persona con una herida tiene mucho dolor, y sobre todo cuando le hacemos las curas le estamos provocando más dolor, entraremos en lo que es como un círculo vicioso. Es decir, la persona tendrá dolor, nosotros cuando le pongamos el apósito, le hagamos la cura, si no lo tenemos en cuenta, provocaremos más dolor, porque pero muchas veces tienes que debridar, tienes que retirar el apósito, limpiar, lo que sea. Esto provoca a veces dolor si no se trata. Esto provocará que, como cuando viene a hacerse curas le duele, ya digamos que anticipará el dolor, se estresará, tendrá un estrés anticipado y, como ya sabemos que el estrés, la ansiedad también exacerba la sensación de dolor, es decir, baja el umbral del dolor, cada vez que venga a hacerse de curas va a sentir más dolor, va a sentir dolor. Por tanto, lo que hará al final es un comportamiento evasivo. Intentará no venir a curas, a veces no vendrá, a veces dirá que lo que sea, o no querrá que le hagamos algún tipo de cosa, como un debridamiento o según qué tipo de una compresión o lo que sea, no se dejará hacer y esto al final repercutirá en la cicatrización, en la herida, y será una herida que no cicatriza. Por tanto, una de las mejores cosas que podemos hacer es aliviar el dolor de esta persona. Si tiene dolor y se lo quitamos, ya de por sí, a partir de ese momento, esta persona ya confiará en nosotros, porque hemos conseguido algo que a lo mejor hasta ese momento nadie había conseguido, que era aliviar ese dolor. Porque a veces pues, no tenemos los medios o no le prestamos la suficiente atención y decimos, bueno, pues es normal que te duela, aguántate un poco, aguanta, pero si tenemos a nuestra disposición anestésicos tópicos o diferentes productos que puedan aliviar ese dolor, pues obviamente la persona estará súper contenta de que lo hagamos conseguido, se sentirá mejor, no le va a doler cuando le hagamos la cura y por tanto confiará mucho más en nosotros, también aumentará la adherencia y el tratamiento era mucho mejor. Y luego está la teoría de las puertas, que al final son, bueno, cosas que abren la puerta al dolor, que facilitan que la persona tenga dolor, y cosas que la cierran, que hacen que pues, la persona a lo mejor se distraiga y no note tanto el dolor. Como hemos dicho, la ansiedad, preocupación, tensión, son cosas que hacen que la persona se centre más y note más el dolor. Concentrarse en el dolor. A veces, cuando hay una persona cuando tú le estás haciendo la cura, que está mirando todo el tiempo cómo lo haces, lo que haces, etcétera, etcétera, esto también, como pone el foco en la herida, esa persona también nota más el dolor que si se distrae. Por tanto, también tenemos que buscar la manera de, pues, preguntarle qué tal el trabajo. Por ejemplo, había una paciente que le gustaba mucho la música, era cantante,
pues cuando venía a curas, como era, no es que lo doliese mucho, pero le angustiaba mucho, pues le dije que se viniera con música, con auriculares y que cantara flojito. Y ella se tumbaba, no miraba, se ponía música y así pues se distraía y no se enteraba de que le estaba pues curando. Y a veces, obviamente, la extensión y el tipo de lesión, obviamente, pueden aumentar el dolor. Y lo que hemos dicho, que esté relajado, que esté contento, optimista, participación en otras actividades. Ahora también se está usando la realidad virtual, etcétera, etcétera. Son cosas que también ayudan a que la persona se distraiga y no esté tan centrada en la herida, en el dolor, sino que se distraen y luego, obviamente, la medicación, tanto tópica como sistémica, nos puede ayudar mucho en el tratamiento del dolor. Muchas veces la anestesia tópica pues, ayuda mucho, tienen que ser fomentos de 10-15 minutos y esperar un rato a que haga efecto, pero muchas veces los pacientes lo notan y la verdad es que puedes trabajar mucho mejor en estos casos. Y en personas que muchas veces, pues, por un deterioro cognitivo o porque no se pueden comunicar verbalmente, también tenemos que tener en cuenta que sufren dolor. Por tanto, tenemos que ver otro tipo de comunicación que pueda tener esta gente, como por ejemplo gemidos, gruñidos, llantos, a veces por la cara hacen muecas, ese rictus de dolor que a veces tienen. Y también muchas veces, esto lo veremos, expresiones corporales, que se agarran a barandilla, se agarran donde sea, o a veces se agarran en la zona donde tienen el dolor. Porque si os fijáis, todo el mundo cuando se pega un golpe, ¿qué hace? Enseguida se pone la mano en la zona que ha recibido el golpe. O si te duele una muela, enseguida te pones la mano como haciendo presión en la zona. Porque esto en principio sí que te reduce un poco el dolor, porque como te reduce la inflamación, tiene cierto sentido, pero es otro síntoma de que si una persona se pone la mano todo el tiempo en una zona o se aprieta una zona, pues posiblemente tenga dolor en esa zona. Por tanto, lo tenemos que tener en cuenta. Y a la hora de tratar el dolor, que he dicho que, bueno, que lo suyo es el tratamiento tópico, aquí podemos ver la famosa escala de valoración del dolor de la OMS, que muchas veces se usa y de hecho en muchas guías de práctica clínica de heridas se pone como ejemplo, pero tenemos que ya entender que realmente no está pensada para tratar el dolor de heridas, sino que es una escala hecha hace ya en los años 70, me parece, si no me equivoco, es decir, es una escala que ya es bastante antigua y fue una opinión de expertos, es decir, se reunieron unos expertos y hicieron la escala, pero al final era una opinión de expertos. Y eran oncólogos, es decir, era una escala de tratamiento del dolor en pacientes oncológicos, en pacientes con un cáncer. O sea, no tiene nada que ver con heridas. Por tanto, hacer una sugerencia para tratar el dolor oncológico y una opinión de expertos de ya hace bastantes años, tenemos que pues, valorar si realmente es la escala más adecuada para nuestros pacientes con heridas. Porque también tiene este problema, que hace un uso abusivo de antiinflamatorios no esteroideos, que es la primera escala, es el primer peldaño, y ya sabemos que esto afecta la cicatrización de heridas. Los antiinflamatorios retrasan la cicatrización, sobre todo si se usa durante mucho tiempo, por tanto, no sería lo más adecuado. No tiene en cuenta el uso tópico, que obviamente una persona con una isquemia, una arteriopatía, que le cuesta mucho que la sangre llegue a la herida, si nosotros damos una pastilla, si la sangre no llega, la pastilla, digamos, tampoco, ¿no? El fármaco tampoco llegará. Por tanto, tenemos que tener en cuenta este uso tópico, que ya se puede poner localizado en la herida y es mucho más efectivo. Al final es una cosa muy generalista esta escala y la propia OMS ya no la recomienda. Ya desde hace un par de años ya, pues debido a la queja de diferentes sectores y de diferentes profesionales, ya no la recomienda como tratamiento del dolor. Luego están, siguiendo con el acrónimo, pues las características de la herida, ver pues el tamaño, profundidad, el lecho, qué tipo de lecho es, el tipo de tejido, si hay exudado o no. Hacer una imagen diagnóstica, esto también es muy importante, es aumentar más lo que no podemos ver a simple vista, pues hacer una ecografía, una radiografía, un ITB, termografía, lo que podamos hacer,
para mejorar y obtener más datos, que a veces pues con la simple exploración física puede ser que no podamos conseguir. Evaluar la perfusión y la oxigenación, esto es digamos, la A del dominante, la insuficiencia arterial, pues esto sería lo mismo, evaluar si existe circulación sanguínea en esa zona. La nutrición y el metabolismo, esto también se parece a la del dominante. Y la A final es los aspectos psicológicos, es decir, evaluar el impacto emocional de la herida en el paciente, como la ansiedad, su impacto en la calidad de vida, la depresión. Es decir, también tener en cuenta todo eso porque es muy importante, como hemos ya comentado hasta ahora, este tipo de valoración. Y para resumir, sería el resumen de que el árbol, ¿no? Que un árbol no tape el bosque, es decir, que la herida no tape a la persona. Y nos fijemos un poco más allá, tengamos en cuenta más a la persona, no solo la pequeña herida, ¿no? Aunque nos señale con el dedo una cosa, no es el dedo que nos está señalando, sino que a veces se está señalando a ella también. Y por tanto, como resumen sería ese, abarcar un poco más, hacer un tratamiento y una valoración más completa, más holística de la persona en general, no solo de la herida, porque muchas veces, pues, viendo un poco más allá, vemos la causa de muchos problemas y vemos muchas cosas a solucionar que van a ayudar a esa herida y que, por tanto, hará que el tratamiento sea mucho más adecuado y eficiente. Y, en principio, esto sería más o menos todo. No sé si tenéis algún tipo de pregunta o si no, ya estaría. Hola, Andreu, nuevamente. Nada, decirte que todos son halagos y felicitaciones por los congresistas, que les ha parecido muy interesante y les encanta el enfoque que le has dado y lo interesante que ha estado toda la ponencia de principio a fin. Nada, gracias a todos. ¿Tienen alguna pregunta y la quieren poner por el chat? Aunque lo has explicado todo, todo estupendo. Siguen agradeciéndote. También Nadia comenta que muy buen trabajo, que le parece muy interesante y que gracias por tu profesionalidad y por ver más allá de la herida y pensar en la persona y valorar mucho más allá. Gracias. Y por mi parte también, Andreu, decirte que ha sido un placer escucharte y aprender hoy con tu ponencia y visión tan cercana de la persona detrás del paciente. Es una suerte contar con profesionales de tu categoría tanto en el Congreso como en los centros. Desde la organización te agradecemos tu participación en el segundo Congreso de Avances y Actualización en Ciencias Sanitarias. Y también, asimismo, agradecer a los congresistas que nos han estado visualizando esta mañana. Esperamos que hayan podido disfrutar de tu ponencia, aunque no tenemos duda de ello por todos los comentarios que están poniendo. No, nada, ya digo, muchas gracias también a vosotros por invitarme a dar esta ponencia. Y bueno, al final era eso, es decir, dar un poco la visión de una persona, de un caso real, que era un poco impactante por el vídeo, pero que fue también eso, el cambio en su calidad de vida y en su día a día con ese tratamiento, pues, o con esa valoración un poco más completa y holística, pues creo que era bastante interesante para esta ponencia. Sí, ha estado genial. Pues nada, también lo dicho, muchísimas gracias y recordarles también a los congresistas que la próxima ponencia tendrá lugar a la 1:30, para que también puedan acompañarnos para visualizarla.